Hoy, día en el que conmemoramos a los santos padres del Séptimo Concilio Ecuménico, este concilio en el que los padres de la Iglesia definieron el dogma de la Iglesia sobre los íconos, porque nosotros los veneramos, que a nosotros a través de la materia nosotros devolvemos el culto y la adoración a quien representa a Cristo nuestro Salvador, y veneramos a través también de la madera, de los colores, de todo lo que está frente a nuestros ojos. Veneramos a los santos, que ellos han sido en su vida un icono de la presencia de Dios. Entonces, cuando los santos padres del Concilio Ecuménico en el año 732 definieron este dogma, ellos no inventaron algo nuevo, sino ellos reclamaron la fe de la Iglesia desde el principio. La fe nuestra, entregada, como dice en la carta de Judas, dice, entregada una vez y para siempre. No hay algo nuevo en la fe. La fe fue entregada en Jesucristo, el encarnado. Él reveló la plenitud de la fe, la plenitud del dogma. Sin embargo, los santos padres tenían que definir este dogma con palabras cortas, sencillas y definidas, sin mucha filosofía, sino tenían que decir: esta es la fe que hemos recibido en la Iglesia desde Cristo y desde los apóstoles. A partir de Pentecostés recibimos esta fe, y la expresaron así. En el primer concilio expresaron la divinidad de Cristo, en el segundo también, en el tercero hablaron del Espíritu Santo, pero jamás traían cosas nuevas, sino que definían la palabra que es cierta, de la cual dice la carta de San Pablo a Tito el día de hoy. Le dice: hijo mío, cierta es la palabra. Le confirmaba en esta palabra, en esta enseñanza, y Tito por su turno lo hizo con la iglesia donde él estaba obispo, y así hasta nuestros días nos confirmamos en la misma palabra, que es una palabra cierta. En honor a los santos padres, el día de hoy leemos esta carta de San Pablo a Tito, y leemos el Evangelio del Sembrador. Ambas lecturas hablan de la palabra que es cierta, que es la misma, que nunca cambia, que es cierta. Y esta palabra tiene dos características. La primera característica es que no cambia, es cierta y no cambia. Los padres la definieron con pocas palabras, porque en el Evangelio dice también, y da el ejemplo más bien de una semilla. Dice que la palabra de Dios como una semilla. La semilla es pequeña, no hay necesidad de hacer discursos largos, ni hacer discusiones. Dice San Pablo igual en la carta de hoy: eviten las discusiones inútiles. Porque muchas veces entendemos la religión y la fe que es una pura apologética, pura manera de discutir y filosofar. La semilla es pequeña, no es larga, es sencilla, no tiene mucho complejo. La recibimos así como la recibimos y la reconocemos. De la misma manera la fe es así, es sencilla, es pequeña, pero lo más importante es que lo que leemos en el Evangelio es que da muchos frutos, aunque sea sencilla y pequeña, aunque la menospreciamos, tal como en los primeros siglos menospreciaron a los cristianos de aquel entonces, a los apóstoles. Los menospreciaron, son pescadores, y estos pescadores llevaron muchos frutos y pudieron cambiar el rostro de la humanidad.
con su prédica. Empezaron 12 pescadores sencillos cuya palabra es corta, que no es de mucha filosofía, pero tiene mucha certeza. Por eso lleva muchos frutos. A eso debe llegar nuestra palabra y prédica el día de hoy. A ser corta, sencilla, pero que lleve muchos frutos. ¿Y qué es lo que impide que la palabra de Dios tenga frutos en nuestra vida? En el Evangelio del día de hoy nos pone varios ejemplos, porque dice que el sembrador salió a sembrar y tiró toda la semilla. Cuando nuestra tierra no es apta para que crezcan frutos, para que se den frutos, cuando es una tierra que es muy superficial, nos gusta la palabra de Dios, escuchamos una homilía que nos gusta, confesamos que el Señor era un maestro muy benévolo, muy inteligente, pero no tiene raíces. Entonces cualquier otra cosa viene y la lleva, la palabra. Cualquier ideología, cualquier película que vemos en Geographic Channel, cualquier persona que venga a desafiar a nuestra fe, lo aceptamos. Así que venimos y preguntamos, si es cierto, Padre, que la Virgen se casó, o si es cierto decir que la iglesia empezó con Constantino, cualquier cosa nos lleva y nos trae. En realidad, si nosotros recibimos la fe en una tierra que tiene profundidad, no nos afecta. Al contrario, vamos a tener respuesta a todos los que nos preguntan de nuestra fe. Tampoco debemos ser como la semilla que cayó sobre las piedras. Esta semilla, dice el Evangelio, que cayó sobre las piedras, igual gustó la palabra de Dios, pero como la piedra no tiene cómo alimentar, entonces cualquier dificultad, persecución, nos hace alejarnos y rechazar la palabra de Dios. Cualquier dificultad, por más intensa o difícil que sea, la pandemia, la muerte de personas cercanas, los dolores, la persecución, que muchas veces el día de hoy hay cierta persecución a los que quieren decir la palabra de la fe. Cualquier cosa de este tipo, hacemos como Pedro, cuando se acercaron a él, cuando estaba allá en el Sanedrín, y le decían, tú eres también discípulo de aquel que le iban a crucificar. Él prefirió decir no, yo no soy, prefirió alejarse. Nosotros muchas veces también, para no entrar en cuestionamientos y para que no tengamos peligro, preferimos poner en stand-by la palabra de Dios, dejarla a un lado hasta que nos guste tomarla. Así no es la tierra buena. La tierra buena no es de piedra, sino es una tierra que siempre alimenta la palabra de Dios en los momentos difíciles, o en la holgura, o en la dificultad, en la persecución. En cada momento esta semilla tiene con qué alimentarse. Y la tercera parte cayó en lugar donde hay muchos abrojos. No podía crecer porque pues no hay oxígeno para la semilla y para los abrojos. Estos son las preocupaciones de la vida, que son legítimos. La preocupación por la familia, por los hijos, por el trabajo, pero muchas veces estos consumen todo el oxígeno. Y no damos nada de tiempo y de espacio a nuestra vida para la palabra de Dios. Así que el día de hoy la memoria de los santos padres que han recibido la palabra de Dios y han sido tierra buena, donde la palabra de Dios dio muchos frutos. Es invitación para nosotros que tengamos bien preparada nuestra tierra,
Que no sea una tierra superficial, cualquier cosa nos lleva, cualquier ave del cielo viene y come la palabra de Dios y la lleva. Que no sea una tierra de piedras, donde la palabra de Dios no echa raíces y cualquier dificultad nos aleja y nos hace hasta blasfemar en contra de ella. Que no sea una tierra llena de abrojos, donde no hay espacio para la palabra de Dios. Más bien vamos a dejar un espacio grande, y cada vez que sea más grande, para la palabra de Dios, de tal manera que podamos dar muchos frutos. Y San Pablo dice que los frutos del Espíritu Santo, de la palabra de Dios, son amabilidad, son paz, alegría y amor. Amén.